La libertad es probablemente una de las palabras más mal entendidas de hoy. Normalmente decimos que ser libre es simple, hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Pero piensa un momento en eso. Si eso fuera verdad, entonces cuanto más haces lo que quieres, más libre deberías ser. Sin embargo, hay personas que hacen exactamente lo que quieren todo el tiempo y no pueden parar. No pueden dejar el móvil, no pueden controlar sus impulsos, no pueden salir de ciertos vicios. Entonces, algo no encaja. Porque quizá la libertad no es hacer lo que quieres, sino otra cosa mucho más incómoda de aceptar. Y sí, estás equivocado sobre qué es la libertad. Puede que no seas tan libre como crees. La idea que hoy nos han vendido de libertad es demasiado simple. Nos hablan de una falsa libertad, donde ser libre sería simplemente hacer aquello que yo quiero, pero no tiene del todo sentido. Podemos pensar que somos libres en nuestro día a día, pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, un día al despertarnos no somos capaces de salir rápido de la cama y que aquello que veamos primero no sea la pantalla de nuestro teléfono? O aquellas veces en las que algún impulso, ya sea debido a alguna emoción fuerte o simplemente algo que nuestra voluntad no puede controlar, cedemos y hacemos algún acto del que luego nos arrepentimos. Bien, estos son tan solo ejemplos que nos dicen que a esta definición de libertad le falta algo. Veamos entonces ahora cuál es la verdadera naturaleza de la libertad. Si nos detenemos a pensar por un momento, veremos que la libertad, en primer lugar, no ha sido algo que nosotros hayamos creado, ha sido algo que nos ha sido dado. Desde el momento en que nacemos, hemos tenido la capacidad de elegir, de forma más o menos consciente, limitada por una u otra cosa, pero siempre hemos tenido esa capacidad de elegir. De la misma forma que no hemos podido elegir en qué familia nacer, o en qué momento nacer, sí hemos nacido con esa capacidad de elegir. Por tanto, podríamos decir que la libertad es un don recibido. Es un regalo que tenemos. Y es que Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, nos dice que la libertad está ligada a la naturaleza humana. Eso quiere decir que por el simple hecho de ser personas, tenemos la capacidad de elegir cualquier cosa. Después de ver que la libertad nos ha sido dada como un don desde el momento en que nacemos y que consiste en nuestra capacidad para elegir, tenemos que detenernos precisamente en esto último. Y es que desde el principio del vídeo hemos dicho que ser libre no es simplemente hacer aquello que yo quiero o hacer cualquier cosa. Podríamos decir, si nos detenemos un poco a pensar, que elegir el bien por sobre el mal es una forma de ser más libre. Te voy a poner un ejemplo. Pensemos en una persona que tiene un problema con el tabaco, que lleva mucho tiempo queriendo dejar de fumar, pero no es capaz de elegir ese bien que sería dejar de fumar por encima del mal que le tienta, que es seguir fumando. Pensemos entonces, ¿quién es más libre? ¿Aquel que consigue dejar de fumar y elegir no fumar, o aquel que es esclavo de su vicio y por tanto cae en solo poder fumar y en no poder dejar de hacerlo? Ahora bien, si nos detenemos un poco a pensar en qué nos puede hacer más libres, qué nos puede dar esta capacidad de elegir el bien, vamos a encontrar dos elementos fundamentales para entender cómo podemos ser más libres. Uno de ellos lo podemos explicar fácilmente con esta frase que nos deja Epicteto: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y es que precisamente es una de las ideas que más venimos destacando en este vídeo. Existen cosas que me tientan y no soy capaz de enfrentarlas, no soy capaz de evitarlas. Bien, detrás de todo esto se esconde una idea crucial, que es la voluntad. Nosotros necesitamos tener una voluntad fuerte, una voluntad entrenada, para ser verdaderamente libres, para no caer en la tentación de hacer precisamente aquello que no quiero. Ya tenemos clara una de las dos ideas que nos permiten entender mejor cómo funciona la libertad, que es esta idea de la voluntad, que nos permite elegir el bien
por encima de ese mal que nos tienta y nos esclaviza. Ahora bien, nos falta un segundo elemento. Para llegar a este segundo elemento, te voy a proponer un ejemplo. Imagínate que tu libertad es un coche. Vamos a definirlo de una forma muy sencilla. Vamos a decir que el coche, para funcionar, tan solo necesita algo que lo impulse, que podría ser precisamente esta voluntad, y algo que lo dirija. Porque imagínate que un día vas en tu coche y de repente no tienes volante, pues a la primera curva seguramente te estampes. Necesitas algo que dirija esa fuerza que hay en ti. Necesitas algo que controle esa voluntad que hay en ti. Es probable que ya se te haya venido algo a la cabeza. Y es que ese algo capaz de orientar nuestra voluntad es precisamente la inteligencia. Bien, si nos detenemos por un momento en hablar de esta inteligencia, podremos descubrir bastante cómo es que esta funciona y cómo nos ayuda de una forma impresionante a poder ser verdaderamente libres. Primero, veamos que la inteligencia es algo que nos ha sido dado. Desde el momento en el que nacemos, empezamos a desarrollar nuestra inteligencia. Y es esta la que, al conocer mejor aquello que nos rodea, nos permite elegir mejor. Voy a poner un ejemplo bastante tonto, pero que nos permite entender bien todo esto. Cuando tú eres pequeño, apenas conoces un par de platos y alimentos. Cuando tú creces, ya has probado muchas cosas y puedes decir de forma más confiada, más fiel a la verdad, que X alimento te gusta más que otro. Eso es porque has podido conocer más, has podido usar más tu inteligencia en entender y comprender aquello que te rodea. Piensa, si no, en cuando, por ejemplo, vas a comprarte un coche o un ordenador o cualquier cosa que pueda ser comparada con otros productos similares, que deberías de interesarte en entender cómo funciona, cuáles son sus componentes, qué ventajas me da un modelo frente a otro. Ese acto, ese uso de nuestra inteligencia nos permite elegir precisamente mejor. Y es que insistimos en la idea del principio del vídeo. Elegir bien es lo que me hace verdaderamente libre. Elegir cualquier cosa no me hace libre. Me convierto simplemente en un esclavo de la ignorancia. Y es que la ignorancia es algo que nos limita mucho. Es algo que verdaderamente nos esclaviza. Porque sin una inteligencia que pueda mover, que pueda diseñar un plan de ruta, nuestra voluntad no tiene sentido. Simplemente nos va a permitir correr en una línea recta que no conocemos. Necesitamos de nuestra inteligencia para ordenar la fuerza que tenemos dentro con nuestra voluntad. San José María Escrivá dijo: la libertad adquiere su sentido cuando se pone al servicio de la verdad. Y es que la idea de verdad estamos viendo que es muy importante para entender cómo funciona o cómo debe de ser orientada nuestra libertad. El propio Jesús nos dijo en el Evangelio que la verdad nos hará libres. Y es que no dijo hacer cualquier cosa os hará libres, habló precisamente de verdad. Y esto refuerza las ideas anteriormente mencionadas. Cuando yo desarrollo mi inteligencia y me preocupo por tener un pensamiento crítico y por entender aquello que me rodea, estaré más cerca de conocer la verdad de las cosas. Y será esto, junto con mi voluntad, que me permitirá seguir ese bien que he encontrado en la verdad de las cosas, lo que me hará verdaderamente libre, lo que me hará capaz de elegir, ahora sí, cualquier bien. Y es que en el anterior vídeo que he subido al canal, que os recomiendo, si no lo habéis visto, que le echéis un vistazo, ya hablábamos del poder que tienen el bien y la verdad en nuestra vida. En ese momento hablábamos de cómo la belleza nos atrae precisamente a este bien y a esta verdad. Y hoy hablamos de cómo la libertad es lo que nos permite elegirlos y seguirlos. Tratando de resumir todo lo visto hasta ahora, hay una frase de San Juan Pablo II que nos sirve muy bien. Y esta es: la libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener la capacidad de hacer lo que debemos. Y es que no hay mejor resumen para todo lo visto en este vídeo que precisamente esta frase, que nos repite una vez más: ser libre no es hacer cualquier cosa. Ser libre es hacer lo que sé que debo hacer. Es tener la capacidad de hacer bien el bien. Para despedirnos, volvemos a la pregunta del principio. ¿Eres libre o solo haces lo que te apetece? Es muy importante que hagamos esta reflexión en nuestra vida, porque cuando tengamos la capacidad de buscar la verdad, de perseguir el bien
y alcanzarlos con nuestra inteligencia y nuestra voluntad, es que seremos verdaderamente libres. Espero que os haya gustado esta reflexión. Si es así, me gustaría que lo dejaseis en los comentarios. De igual forma que si hay alguna otra idea sobre la que queráis que hablemos aquí en el canal, no dudéis en dejármelo para tenerlo bien presente. Dicho esto, os envío un abrazo enorme, sed buenos o intentadlo.